Jóvenes, tengan todos ustedes muy buenas noches. Buenas noches, Lice. Buenas noches, Lisa. Buenas noches, Lisa. Hola, hola, hola. Bien, damos inicio a la clase de hoy día 17 de mayo, día martes, continuando con la unidad número 2. Habíamos quedado en el número 10, ¿cierto? Ejercicio número 10, que justamente habla de determinar el costo anual uniforme, por un lado, y el valor presente, ¿cierto? En este número 10, 11, mejor dicho, lo que vamos a ver es un clásico ejemplo de una combinación de lo que son las gradientes y también la anualidad, ¿no es cierto? Quiero que por favor todos presten atención a este ejercicio para que se pueda entender. ¿Por qué? Porque el día jueves tenemos un repaso, tenemos una explicación presencial para que luego el día martes que viene tengan ustedes su segundo parcial, ¿no es cierto? Si hay duda respecto a este ejercicio o anteriores ejercicios, no duden en preguntar. De todas formas, comentarles que la clase de la semana pasada ya está en YouTube para que ustedes puedan repasar, puedan ver, puedan consultar, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Calcular el valor presente del siguiente flujo de caja si la tasa de interés es el 21%. ¿Ok? Aquí fíjense que el flujo que ven aquí se muestra de forma anual. Por tanto, la tasa al ser anual se mantendría en esa manera, ¿no? Para que se entienda mejor, vamos a graficar este ejercicio, estos flujos de caja, en una línea de tiempo. Línea de tiempo que justamente tiene 11 periodos. Y cuando digo periodos me refiero a 11 años, porque los periodos en este caso están dados en años. En otros casos van a estar dados en meses, pero el caso de este es que está dado en años. Empezamos a graficar desde el periodo 0 hasta el periodo 11. Tenemos por un lado que en el periodo 0, que ustedes ven aquí, hay un flujo de caja de 8.000 bolivianos. Dice, no está compartiendo pantalla en lo de lo otro. Ok, lo comparto enseguida. Ahí está. Lo que estaba haciendo es un gráfico. Hice ya la línea de tiempo. Estaba identificando en esta línea de tiempo que justamente en el periodo 0 hay un flujo de caja que es de 8.000 bolivianos. En el periodo del 1 hasta el 5 jóvenes, comentarles que voy a eximir a los alumnos que tengan buen puntaje en los parciales y tengan una buena participación en clase. Eso está descrito en su texto guía y así es como va a suceder. Ok, del 1 al 5
nos dicen que el flujo de caja es el mismo. De 1500 desde el periodo 1 hasta el periodo 5. Entonces, y esto va bajando. En el periodo 6 tenemos un flujo de 1300 bolivianos. 1300 bolivianos. En el periodo 7 tenemos un flujo de 1100 bolivianos. ¿Alguien sabe cómo fueron los resultados del referéndum de ayer? Mientras vamos avanzando. Ya, 8, 9, 10, 11. Periodo 8 tenemos la cantidad de 1000 bolivianos. Periodo 9 tenemos la cantidad de 900 bolivianos. Periodo 10 y periodo 11 respectivamente 800 y 700 bolivianos. ¿Ok? Nos queda claro que con este con este 8000 no hay nada que hacer. Por tanto, esto se va a llamar A1. Tiene que llamarse A1. Del periodo 1 hasta el periodo 5, por supuesto que es otra forma de resolución, y se va a llamar A2. Este número 6 se va a llamar A3. 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 Y desde el periodo 7 hasta el periodo 11 se va a llamar A4. A4. Muy bien. Perfecto. Lo que hacemos después, jóvenes, me parece que ya el jueves pasado dimos un adelantito de esto. Y lo que estamos haciendo es volver a resolver y de paso repasar. En A2 tenemos que identificar sí o sí lo que son los elementos de A2. En este caso tendríamos que ubicar primeramente qué fórmula vamos a ocupar. Tenemos la fórmula de la gradiente, tenemos la fórmula de la anualidad. En este caso, como las rentas son iguales, nos obliga a que justamente ocupemos la fórmula de la anualidad. Por tanto, tenemos primeramente que identificar esa fórmula y colocarla a este lado. Simplemente yo voy a copiar la fórmula, identificar los elementos y ya ustedes en sus cuadernos proceden a reemplazar y me indican cuál es el resultado. Aquí está. En base a esta fórmula, tenemos que obviamente identificar cuáles son los elementos. La renta vendría a ser 1500. La tasa de interés vendría a ser
0,21, porque 21% se mantiene así, más bien se divide entre 100. Y el tiempo, por último, sería 5 meses. Perdón, 5, estamos en año. Estos reemplazan ahí y tienen el resultado. Por otro lado, tenemos que ir con A3. El Este A3, resultado sale 4.388,98. sí, está bien, me parece bien, gracias. ¿Cómo se llama usted? Creo que no me escucha. No me escucha, parece. Bueno, está bien. Ya, A2. Avanza, Licen. No se escucha, ¿qué dijo? Ya. 4.388,98. Muy bien. Y para A3, habíamos dicho que como es una sola cantidad aquí, tenemos que ocupar no la fórmula de gradiente, no la fórmula de anualidad, sino la fórmula de ecuaciones de valor. Y esa fórmula justamente consiste en multiplicar, vamos a llamarle en este caso capital, por 1 más tasa de interés Menos y tiempo. esto elevado a menos tiempo. Aquí nos deja claro de que capital va a ser el 1.300 bolivianos que está ahí. La tasa de interés no varía, será 0,21. Y el tiempo, ojo, el tiempo aquí, ¿cuánto vendría a ser? Vendría a ser 6. 6 años. 414. 400, 6. 400,14,22 sale. 414.22, Licen. Perfecto, 414,22. 414,22. Y nos vamos con esto al A4. Ponemos aquí datos A4. Identificamos primeramente qué fórmula vamos a ocupar y para este caso tenemos que ocupar obviamente que porque La va a de disminuir gradientes. en 100 bolivianos, tendría que ser la fórmula de gradiente. Además que la condición se cumple aquí de que la disminución es en la misma proporción para cada renta, ¿no? Baja así en todos los elementos, perdón, en todos los intervalos, por lo tanto, tenemos que ocupar nomás la fórmula de la gradiente. Renta inicial por, vamos a ir copiando la fórmula completa. Menos tiempo. 1 más tasa de interés. Luego abajo, tasa de interés más ok, aquí por
entre paréntesis, uno menos una más tasa de interés elevado a menos tiempo sobre tasa de interés. Y aquí finalizamos poniendo arriba el tiempo y abajo uno más la tasa de interés elevado a tiempo. Y viendo esta fórmula, vamos identificando lo que son los elementos. Para empezar, renta inicial vendría a ser la suma de 1100. La tasa de interés vendría a ser 0,21. La gradiente vendría a ser Menos 100. menos 100, muy bien, porque está disminuyendo, ¿no es cierto? Menos 100. Y por último, el tiempo vendría a ser, si contamos desde el 11 hasta el 6, tenemos solamente 5 meses, o 5 meses entonces. Tiempo 5 meses, gradiente menos 100, tasa de interés 0,21 y renta inicial 1100. Todos estos elementos los reemplazamos en la fórmula que ustedes ven en pantalla y sacamos un resultado. 2743.22. Muy bien. 2743.21 puede ser. ¿Cuántos centavos hay? 2.743,21. 21. Ya, muy bien. Listo, pero tengan en cuenta que este resultado, en vista de que solamente ocupamos 5 meses, 5 años de tiempo, este resultado está todavía en esta parte. O sea, no está llevado en su totalidad hasta el final. Y lo que nos interesa es que todos los elementos que ustedes ven aquí estén llevados al final, al periodo cero. A1 ya está. A2 también. A3 ni que se diga porque estaba en el 6 y actualizamos con justamente el tiempo 6. Pero A4 se actualizó con el tiempo de 5, por tanto, este resultado todavía está aquí flotando en el periodo 6. Y tenemos que llevar desde aquí hasta el periodo 0. ¿Cómo lo hacemos eso? Pues nuevamente actualizando con fórmulas de ecuaciones de valor. Quiere decir que A4 va a resultar de justamente volver a actualizar esta cantidad, pero multiplicando esta vez por 1 más la tasa de interés 0,21 y el tiempo restante, si ocupamos 5, el tiempo total es 11. 11 menos 5 es menos 6. Y de todo esto tenemos el resultado siguiente que ustedes me van a indicar. 874.07. Ya, 874.07, dice su compañero. Luego lo que hacemos aquí, tenemos que hallar un solo resultado. Quiere decir que A total es igual a
A1 más A2 más A3 más A4. Y de esta sumatoria, el resultado será la suma de 13.677,27. 13.177,27. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos tienen el mismo resultado? Sí, dicen. Si Sí. hay preguntas, jóvenes, por favor, quisiera que las planteen hoy día. Yo con todo gusto se las despejo para que de pronto nos concentremos el día jueves, ustedes también, en los ejercicios del práctico que está a la vuelta de la hoja. Por cierto que ya tendrían que haber avanzado, ¿no? Dicen una consulta. ¿Sí? La fórmula A3, ¿qué se llama? Me olvidé anotarlo. Ya, A3 se llama fórmula de ecuaciones de valor. Aquí está. Aplicando fórmulas de ecuaciones de valor. Lo registro así para que ustedes puedan distinguir, porque va a ser poco inusual esto, pero sí, en este caso, va a haber este y otro caso más en los que vamos a ocupar esta fórmula para actualizar un determinado flujo, una determinada renta, lo que sea, cualquiera sea el caso. ¿Sí? Otra pregunta, jóvenes. Dice, ¿me puede explicar la parte donde actualizó con la fórmula de ecuaciones de valor? El Aquí, A4. ya, muy bien. Ya, lo siguiente, fíjense que cada A tiene su tiempo, ¿no es verdad? A1, aquí está 8.000 bolivianos, que no hay nada que hacer ahí, porque ya está en el periodo cero. A2, que justamente son 5 flujos, fíjense aquí, 2, 3, 4, 5, cuyo resultado de todo esto tiene que estar, mejor dicho, en el periodo cero. O sea, no hay necesidad de ningún cálculo adicional, porque son 5 años, 5 de tiempo. Esto ya está en el periodo cero. En el tema de A3 sucede algo parecido. ¿Por qué? Porque hay una sola cantidad que está, como se llama ahí, podríamos llamarlo el común llanero solitario. O sea, que está ahí solito, no tiene coincidencia ni con el uno ni con el otro. ¿Por qué? Porque por un lado, los flujos son constantes y por otro, el flujo va disminuyendo en una proporción. Pero en este caso, hay un espacio entre 1500 y 1300 y 1300, 1100, 1100 y 1000, ¿no? Por tanto, el cálculo para este A3 tiene que ser con ecuaciones de valor, ¿no es cierto? Aquí aplicamos la fórmula, reemplazamos con el tiempo 6 y obviamente que el resultado ya va a estar llevado automáticamente al periodo 0. Pero en el periodo A4 sucede algo distinto, ¿no? En A4 aplicamos gradiente y solamente utilizamos 5 años. Pero ustedes dirán, ¿por qué 5 años? ¿Por qué no directamente los 11 años? Porque resulta que no en los 11 años hubo esta disminución, ni esta renta. Solamente se presentó en los 5 años restantes de los 11 años. ¿Me dejo entender? Que este flujo solamente se mostró desde aquí hacia adelante. Por tanto, correspondería primeramente hacer un cálculo de esta parte, para empezar, porque estos flujos tienen su decremento en la misma proporción.
Y luego de eso, cuando tengamos un solo valor, que eso fue lo que conseguimos con esta fórmula, fíjense, nos salió 2.743,21. O sea, tenemos un solo valor. Con este valor recién podemos proceder a actualizar una vez más, ¿no? Aplicando esta vez la fórmula de ecuaciones de valor, ¿no? Ya llevando este monto, así como trabajamos con el A3, fíjense, así también trabajamos con esta cantidad y lo llevamos al periodo cero, ocupando el tiempo que es -6. Y nos salió 874,07. Sumado todo esto, tenemos un A total que es de 13.677,27. Y eso queda como resultado. ¿Se entendió? Bien. Vamos al siguiente ejercicio, que es los ejercicio número 12. Aquí lo tienen en pantalla. Dice lo siguiente: calcular el valor presente del siguiente flujo de caja si la tasa es el 24%. Aquí fíjense, tenemos un periodo 0, tenemos un periodo 1, 2, 3, 4 que va disminuyendo en la misma proporción, y un periodo 5 hasta el 9 que se mantiene constante, un periodo 10 hasta el 13 que fíjense que también va disminuyendo en la misma proporción. Muy bien. Quiero que ustedes vayan resolviendo y me comentan luego de 5 minutos. Le vamos a seguir.
Ahí está, jóvenes, fíjense. Acabo de hacer el gráfico para que se pueda entender un poco mejor. Figúrense que en el periodo 0 contamos con un flujo de 8.000 bolivianos, parecido al ejercicio número 11. En el periodo 1 tenemos un flujo de 2.500 bolivianos. En el periodo 2 también. Va disminuyendo, ¿no es cierto? Disminuye en 200 bolivianos, tenemos los 1.100 en el periodo 3. En el periodo 4 tenemos 1.900. Y a partir del periodo 5 hasta el periodo 9, este flujo se mantiene en 1.700 bolivianos. Periodo 10, 1.500. Periodo 11, 1.300. Periodo 12, 1.100. Y periodo 13, 900. Ok, la pregunta es, ¿qué hacemos acá? Porque por un lado empieza disminuyendo, luego se mantiene constante en el periodo 5 hasta el 9 y luego vuelve a disminuir, ¿no? En el caso anterior se mantenía constante, pero después empezaba a bajar. Aquí baja, se mantiene constante y luego vuelve a bajar. Bien, lo que hacemos aquí es también identificar los distintos A. En este caso, 8.000 bolivianos va a ser, obviamente, A1. A2 va a ser desde el periodo 1 hasta el periodo 4. A2. A3 va a ser desde el periodo 5 hasta el periodo 9. Es decir, Del que 5 al 9. de 5 al 9 sería A3 y desde el periodo 10 hasta el periodo 13 tendríamos aquí A4. Tal como lo escuché. O sea, tenemos también, estamos enfrente de 4 valores actuales que tienen que calcularse de forma unilateral cada uno, ¿no? Y una vez que tengamos todo calculado y llevado al periodo 0, vamos a tener que proceder también a hacer la sumatoria. Muy bien. A1 no hacemos nada. A2 sí tenemos que hacer. Primeramente recopilar datos, ¿no es cierto? Datos A2. Ubicamos la fórmula, que para este caso va a ser una fórmula de gradiente también. Copiamos la fórmula acá para luego identificar los elementos.